Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por todavía estar con nosotros, porque sé que les queda muy tarde. Em, Muchísimas gracias a Mauricio Rubín de Celis por la invitación. Esta vez es la segunda vez que estamos presentando en Perú Plagas y estoy muy contenta de poder compartir nuevamente con ustedes algunas novedades, información interesante sobre las trampas para mosquitos y cómo las podemos utilizar para la vigilancia y el control de mosquitos. Em, Primeramente, si vemos el mapa de la distribución geográfica de casos de dengue reportado en 2021, entre enero y diciembre, podemos ver algunos enfoques de la enfermedad en el mundo y no es sorprendente y ustedes lo saben porque por eso también están con nosotros esta noche. Em, América Latina es una de las regiones, enfoques de dengue en el mundo este día. Y por eso es muy importante que monitoreamos bien y sabemos lo más que podemos saber de los vectores de las enfermedades. Entonces, si empezamos con el monitoreo de mosquitos, nosotros pensamos que es hora de un cambio. En los años pasados tenemos una larga historia del monitoreo de mosquitos y sobre todo en los países latinoamericanos. Antes fue muchas veces porque queríamos saber más sobre la fiebre amarilla y hoy también otras enfermedades como el dengue, chikungunya o Zika se asumaron a las amenazas a la salud pública. Entonces, como lo hacíamos y seguimos haciendo de saber más sobre los mosquitos, muchas veces se hacen índices larvales y esos remontan a 1923. Entonces, son un método bastante establecido, pero también antiguo del monitoreo de mosquitos. Eh, pero se usan todavía ampliamente en Latinoamérica. Como pueden ver aquí, tenemos algunas fotos de trabajadores de salud pública que salen a casas, que salen al campo para verificar si hay sitios de cría y larvas en los contenedores, por ejemplo. Tenemos la página principal del programa en Brasil del levantamiento rápido de índices para Aedes aegypti y también podemos ver algunos sitios de cría. Las índices larvales normalmente realizan 3 a 4 veces al año y normalmente son 5 días de recolección de datos. Sirven para identificar sitios de reproducción y son un método cualificativo, entonces nos da datos si larvas son presentes o ausentes en diferentes contenedores. Las características y desafíos de estos estudios larvarios son, no sabemos la productividad de los contenedores positivos. Es un resultado cualitativo, es decir, sí o no hay larvas, pero no sabemos de cuántos mosquitos, por ejemplo, son, cuántos mosquitos dejaron sus huevos en estos contenedores. Em, Puede resultar difícil hacer estos estudios larvarios también porque a veces el acceso a las casas privadas está restringido y a las personas no les gusta que entramos a las casas para verificar. Em, Muchas veces los resultados dependen de la motivación y de la calificación de los trabajadores de salud. Entonces,
qué bien los hemos entrenado, eh, están bien pagados para hacer su trabajo, cuál es la motivación de ellos para hacerlo a lo mejor posible. También se necesita mucho tiempo y para cada hogar encuestado y con esto vienen los costos, ¿no? Necesitamos a mucho personal, se necesita varios días, muchas horas de trabajo y eso es, así se asuman los gastos. En- y por todo eso, estamos a un número limitado de encuestas de larvas por año, como ya he dicho, 3 o 4 veces en la mayoría de los países, y eso nos da una baja resolución temporal. Podemos decir también que la densidad de larvas no corresponde con la densidad de mosquitos adultos, porque no todas las larvas se desarrollan a mosquitos, por ejemplo, y por eso podemos decir que los índices larvales no nos dicen nada sobre el riesgo de transmisión del dengue, porque la enfermedad está transmitido por el mosquito adulto y no por las larvas. También tenemos otros métodos para monitorear Aedes aegypti, por ejemplo, que son las ovitrampas. Ya es un mejor método que las índices larvales y las primeras trampas sencillas que conocemos ya están utilizadas desde 1965. Normalmente el costo para el material es bastante bajo. Eso es un pequeño cubo negro con un palito de madera y solo son pocos dólares o menos de $1 normalmente para el material. Las características y desafíos de ovitrampas son más perceptibles que encuestas de larvas, eso sí, y pero todavía no podemos saber la abundancia de mosquitos adultos y los riesgos de transmisión del dengue, porque como también con las encuestas de larvas, no sabemos cuántos de los huevos eclosionan, cuántos mosquitos adultos va a haber y solo de la densidad de los mosquitos adultos podríamos derivar un riesgo de transmisión de enfermedades. También la identificación de tipos de mosquitos es largo y costoso porque necesitamos regresar al laboratorio, tenemos que contar, tenemos que incubar los huevos para después saber qué mosquitos son que hemos coleccionado. Son buenos indicadores de la presencia o ausencia de vectores del dengue, también porque son muy sensitivas. Pero no obstante, pensamos que existen mejores herramientas hoy día para estimar los riesgos de transmisión de enfermedades, como lo muestran diferentes estudios. Y me gustaría compartir con ustedes un poquito em, los comentarios que recibimos y los comentarios que también podemos encontrar en diferentes estudios científicos sobre el trabajo con trampas para el monitoreo de mosquito. Por ejemplo, Ferreira y Para en los años 2017 y 2018 hicieron estudios con trampas como la Mosquitrap y la Veje Mosquitito y descubrieron que sí el número coleccionado de Aedes aegypti en esas diferentes trampas correlacionó con el riesgo de transmisión del dengue. Aquí tienen las fotos de las trampas. Otro estudio que se realizó por CODESU en los años 2015 descubrió que trampas son una alternativa prometedora a índices larvales porque son menos costosos, la frecuencia es más alta,
cuando se puede hacer las encuestas y nos dan resultados no solo cualitativos, pero también cuantitativos. Podemos contar los mosquitos que capturamos en las trampas. Y también se mostró que cuando utilizamos trampas para mosquitos, sean de succión o trampas pegajosas, eso nos ayuda a optimizar las estrategias de control de vectores y no solo tenemos mejores resultados, pero también bajamos los costos enormemente. Por ejemplo, para en 2022 em, realizó un estudio y descubrió que el costo de utilizar las trampas para el monitoreo se asumó a solo 17% de lo que normalmente gastan con las encuestas larvarias, por ejemplo. Tal vez se recuerden esta pantalla porque me gusta mucho y quiero hablar nuevamente sobre eso porque pienso que se puede ver muy bien los diferentes métodos, el material diferente que tenemos para observar los mosquitos y también nuevos métodos y alternativas que podemos utilizar. Ya hemos hablado un poquito sobre las ovitrampas, los cubos con su palito, que son fácil de montar, son sencillos y a bajo costo. Pero como ya hemos establecido, son laboriosos, se necesita mucho tiempo para después trabajar con los huevos en el laboratorio y es una herramienta de medición deficiente. Las aspiradoras son bien robustas y capturan mosquitos adultos, lo que ya nos da una mejor imagen de la densidad de mosquitos que tenemos y se pueden utilizar en el interior y el exterior. Pero también es un trabajo bastante laborioso. Tenemos que ingresar a las casas de las personas. Esto muchas veces requiere la autorización del dueño de la casa y puede resultar un poco difícil. También se necesita un gran número de muestras, pero no son estandarizados porque el trabajador que se ocupa y que realiza el trabajo puede capturar más o menos mosquitos, depende de su motivación, de su entrenamiento, entre otros. Las ovitrampas pegajosas como la Mosquitrep, la CDC AGO o la BGGAT también capturan mosquitos adultos, son bastante sencillos a poner y también son de bajo costo. Normalmente se trabaja con un adhesivo húmedo y eso resulta un poco difícil la extracción de mosquitos porque pegan tanto y ya, se pueden dañar al sacar de la trampa y es difícil investigar después. Entonces, la configuración es un poco difícil. Una alternativa que nosotros proponemos y otros también son trabajar con trampas de succión porque son muy efectivos. Muchos estudios científicos se han realizado con esas trampas, entonces se sabe que funcionan bien y podemos capturar una amplia gama de especies y de mosquitos y también no solo mosquitos hembra, pero también machos en diferentes tipos fisiológicos. Es decir, que pueden ser mosquitos que todavía no han chupado sangre, que ya están grávidas y quieren poner sus huevos. Todo eso sí se puede encontrar en esas trampas. Una de las desventajas tal vez pueden ser los gastos de adquisición, que normalmente son más altas y que requieren electricidad.
Por otra parte, los gastos de adquisición que tenemos al inicio se, se asumaron durante el tiempo porque la trampa está conectada todo el tiempo y no es mucho trabajo para un trabajador de salud de ir y verificar a las trampas. También les quiero presentar otra alternativa que es bastante nueva y no vamos a hablar demasiado sobre eso. Es que con las trampas de succión se pueden combinar con un contador automático. Es decir, que tenemos un equipo, una pequeña máquina que puede contar a los mosquitos que entran a la trampa. Así que es posible un monitoreo a distancia y eso nuevamente nos ahorra el dinero porque podemos trabajar desde la oficina y no tenemos que ir al campo todos los días para verificar la trampa, para llevar las capturas al laboratorio, por ejemplo. Los gastos de adquisición también son bien altas, para esta maquinita, pero también cuando lo vemos sobre, la duración de un año, por ejemplo, al final se ahorra dinero porque no tenemos que gastar tanto en personal y en horas que, estamos pasado en el campo. También requiere electricidad y también requiere una conexión a la red móvil para transmitir los datos de la captura para que nos podamos ver desde la ordenadora. Las trampas de succión son tan efectivas como la colección de mosquitos a cebo humano. Eso se mostró en varios artículos y son más efectivas en la captura que las aspiradoras. Quiero hablarles un poco más sobre las trampas de succión. Primeramente vemos qué es lo que le gusta al mosquito. Queremos conocer el enemigo. ¿Qué es lo que es atractivo? Primeramente, el aroma de la piel humana, es decir, nuestro sudor, que sobre todo está compuesto por ácido láctico, eso atrae a los mosquitos. Además, el dióxido de carbono, el CO2 que exhalamos con nuestro aliento. Y también la imitación de las emisiones producidas por el cuerpo humano cálido. Y, como sabemos, colores oscuros. Estos atrayentes claves también están tomados en cuenta en trampas para capturar mosquitos adultos. Como pueden ver, he seleccionado algunas fotos de diferentes trampas para mosquitos, como el mosquito magnet, el skitterback y también trampas de biogens. Tenemos colores oscuros, tenemos la posibilidad de la producción de CO2 para atraer a los mosquitos o también atrayentes que huelen a la piel humana. Ahora vamos a ver un poquito más un ejemplo de una trampa que es bastante nueva, es la BG Pro, y esa trampa imita el ser humano. Es una herramienta ideal para capturar diferentes tipos de mosquitos y también es una trampa eléctrica de succión. El principio patentado de contracorriente funciona así, que en la trampa está un ventilador y este ventilador genera corrientes de aire que imitan las corrientes de convección del cuerpo humano. Entonces el aire entra por el embudo, el ventilador genera esas corrientes de aire. Por abajo no puede salir porque es de un material de una tela bastante dura y el aire no puede escapar y está redirigido hacia arriba. Junto con el aroma del atrayente de la piel humana, y si conectamos el CO2 también se dispersa hacia arriba.
También es importante el contraste entre el centro oscuro y la superficie clara de la trampa, porque es una importante señal adicional atractiva para los mosquitos. Y una vez en la trampa, los mosquitos atraídos mueren en una bolsa de captura. Las trampas de Biogens capturan diferentes tipos de mosquitos. Sin la adición de CO2 pueden capturar Aedes aegypti y Aedes albopictus, también Aedes poliniensis y Culex quinquefasciatus o Culex pipiens. Con la adición de CO2 pueden capturar también otras especies como mosquitos anófeles, psorofora, manzonia, hemagogos. También es posible capturar el jejen mosquito o la mosca negra con la adición de CO2. Y si también utilizamos una luz ultravioleta, como en las trampas CDC, también podemos capturar mosquitos especies de Culicoide. Si vemos la captura, cómo se compone, las trampas, por ejemplo, capturan un 32% de mosquitos grávidos, 10% que han chupado sangre, 18% que ya estaban que ya han puesto sus huevos y un 40% que no han puesto sus huevos todavía. La BG Pro estaba desarrollada por científicos y profesionales después de más de 16 años de investigación académica sobre el comportamiento de mosquitos en búsqueda de un huésped. Como pueden ver en la foto, la BG Pro es bien versátil y es una herramienta ideal para el monitoreo de Aedes aegypti y Aedes albopictus. Es fácil y flexible en su uso, es posible de ponerla en diferentes estilos como CDC o Sentinel. Imita las corrientes de convección creadas por un cuerpo humano y emplea señales visuales atractivas, el contraste blanco y negro. Con la adición del atrayente, libera emanaciones artificiales de la piel a través de una gran superficie y tiene la posibilidad de estar conectado a diferentes fuentes de alimentación, sea una batería, un transformador o también un cargador de móvil. Con su bajo consumo de 5 o 6 volt es fácil a manejar también en el campo con un cargador de móvil, por ejemplo. Se puede utilizar sin CO2 para capturar específicamente especies de mosquitos seleccionados como Culex fasciatus o Aedes aegypti. Y también si añadamos el CO2, es una excelente trampa en general para todo tipo de mosquito, incluyendo anófeles, por ejemplo. Quiero compartir un poquito las experiencias que otros han hecho con nuestras trampas de succión cuando se habla de la vigilancia de mosquitos. Se realizó un estudio en 7 países en 4 continentes con vectores típicos de estas regiones respectivas. Fue una evaluación del nuevo modelo modular de Biogens, la trampa BG Pro, que ya les he mostrado. Y se hizo una comparación con 4 trampas que normalmente se utilizan para el monitoreo de mosquitos, que son la BG Sentinel, la BG Mosquiter, la trampa CDC de luz y la trampa del monitoreo de vectores de encefalitis EBS. Entonces, cuando vemos los resultados del estudio en Brasil, por ejemplo, donde se capturó sobre todo Aedes aegypti, podemos ver que la BG Pro es aún mejor que la BG Sentinel, que ya se veía como estándar de oro para la captura de Aedes aegypti y que está utilizado en muchos países y recomendado por el CDC, por ejemplo. En el mismo estudio en los Estados Unidos,
como la captura fue sobre todo Culiceta melanura, em, com- hemos comparado la BG Pro con la CDC y se puede ver que la BG Pro con luz ultravioleta capturó ya 2 veces mejor que la BG Pro sin luz ultravioleta y hasta 5 o 5.6 veces más que la CDC o la CDC más luz. Entonces es un buen resultado que nos muestra que la BG Pro es mejor o equivalente a otras trampas que están utilizadas ampliamente, como la trampa BG Sentinel o la trampa CDC. Otra experiencia que quiero compartir es el monitoreo de diferentes especies de mosquitos con la BG Pro. Fue un estudio sobre la diversidad de mosquitos en Brasil, en la región de Porto Alegre, Río Grande do Sul. Y en este caso, los científicos querían saber más sobre los diferentes tipos de mosquitos que están presentes en esta región, porque tenían la impresión que el conocimiento no estaba representando la actualidad. Trabajaron con la BG Pro y los resultados que han compartido fueron que una alta variedad encontrada, 50 especies en este estudio, está contrastando un trabajo previo realizado en la misma región, que encontró solo 10 especies en 8 sitios, con un mayor esfuerzo de muestreo, pero utilizando una metodología de trampas diferentes. Fueron trampas de oviposición. Y concluyeron que los resultados destacaron que el muestreo de 24 horas utilizando la trampa BG Pro puede ser una metodología prometedor de muestreos en la vigilancia de mosquitos. El artículo estaba en inglés, lo hemos traducido con Google Translator, por eso disculpen si no es muy correcto. Las trampas de succión, como la BG Pro que hemos visto, hemos decidido que vienen con un costo al inicio porque hay que adquirir las trampas. Y si un proyecto no tiene los recursos, por ejemplo, también tenemos otras posibilidades, como trabajar con trampas pasivas, por ejemplo. Están destinadas a mosquitos grávidos y imitan un sitio de cría de mosquitos. Es decir, coleccionan mosquitos que quieren depositar sus huevos y así interrumpen la reproducción de los mosquitos. Son de bajo costo, más bajo costo que las trampas de succión, y no requieren electricidad, lo que también puede ser útil en algunos sitios donde no hay acceso a electricidad o donde no es posible instalar un panel solar, por ejemplo. Son muy sensitivas, detectando la presencia o ausencia de vectores de Aedes aegypti, Aedes albopictus, por ejemplo, que son tipos de mosquitos que se reproducen en contenedores pequeños. Aquí pueden ver algunas fotos de diferentes tipos de esas trampas pasivas. La trampa recomendada y inventada por la CDC, el AGO, la trampa AGO, la Mosquito Trap, que se utiliza bastante en Brasil, o una trampa de Biogens, por ejemplo, la BGGAT, que funciona con una tarjeta adhesiva para capturar a los mosquitos. Bueno, es muy importante también que eliminamos los criaderos de mosquitos, ¿no? Porque aquí queremos crear em, criaderos artificiales para los mosquitos. Es decir, donde se puede, en casas, en jardines, hay que eliminar a lo mejor posible los criaderos de mosquitos
para que las trampas sean interesantes para los mosquitos. En un estudio que realizó Barrera en 2014, trabajando con la trampa AGO, ha probado que las trampas sí sirven para controlar y prevenir brotes de Aedes aegypti y reducir la incidencia del virus de chikungunya. Em, ya hizo algunos años se realizó un estudio en Australia con diferentes trampas pasivas convencionales y en comparación a la VGGAT. Eso fue con Aedes aegypti. Y cuando vemos las imágenes, podemos ver que en cada uno de los casos la trampa VGGAT capturó mejor que las otras trampas. Tenemos la Mosquito Trap, la Double Sticky Ovi Trap, la Singapore Ovi Trap o también la CDC AGO. Como pueden ver, la captura en general en las trampas pasivas es menos que en las trampas de succión. Los números de individuales mosquitos es más bajo porque atrae a los mosquitos que quieren poner sus huevos. Entonces, solamente es una parte de los mosquitos hembras para que está designado. La trampa VGCAT fue desarrollado en 2014 por los doctores Ricci y Ayras de la Universidad James Cook en Australia y la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil. Y es un cubo negro, digamos, con una cámara transparente donde em, donde se echa agua, como unos 3 litros de agua, para imitar un sitio de reproducción para los mosquitos. Es un método económico para la vigilancia de mosquitos, sobre todo tipos Aedes aegypti y Aedes albopictus. Y tiene una tarjeta adhesiva dentro, así que cuando los mosquitos entran y quieren poner sus huevos, que no pueden porque hay una malla que les impide a llegar hasta el agua, los mosquitos siguen volando dentro de la trampa y tarde o temprano pegan a la tarjeta adhesiva. Así que la podemos salir de la trampa y investigar también en el laboratorio, por ejemplo, para saber lo que hemos capturado. La VGGAT, como hemos visto también antes en los diferentes estudios o en el estudio con las diferentes trampas en Australia, capturó significativamente más mosquitos que ovitrampas pegajosas. También hoy no solo les quiero hablar de la vigilancia, del monitoreo de mosquitos y cómo podemos utilizar trampas para mosquitos adultos para realizar ese trabajo, sino también cómo se pueden utilizar esas trampas para el control de mosquitos, porque pensamos que es un poder subestimado que tenemos y que hay que ver un poco más en detalle, por ejemplo. Em, Los mosquitos, sobre todo Aedes albopictus y Aedes aegypti, tienen diferentes características que hacen difícil su control. Son antropofílicos, es decir, que viven con y de los hombres, son activos durante el día y reproducen en contenedores muy pequeños. Entonces, solo se necesita algunas gotitas de agua y ya es suficiente para producir un criadero de huevos de los mosquitos. Y tienen un alcance de vuelo bastante corto. Aquí pueden ver algunas fotografías de sitios de reproducción, por ejemplo, viejos ruedas, macetas
echadas al campo y nadie se ocupa de esto. Entonces, basura muchas veces em, crea un buen entorno para los mosquitos para reproducirse. Y ahora pensamos que es tiempo de reescribir la historia del control de mosquitos un poco, porque los métodos convencionales que conocemos, como la educación y reducción de focos, las larvicidas y adulticidas, ya existen mucho tiempo y tienen su derecho de existir, ¿no? Eso no queremos negar, pero también pensamos que hay que ver lo que hay de nuevo, cómo podemos tal vez sustituir, tal vez añadir algo. Y también porque se ha visto que más y más estos métodos convencionales también fallan, porque hay resistencias contra los insecticidas, por ejemplo. Entonces, si vemos los nuevos métodos de control, de mosquitos, como las trampas de succión, por ejemplo, o las trampas de oviposición, trampas pasivas, podemos ver que nos ayudan y nos dan un elemento extra, algo nuevo que podemos añadir a lo que ya hemos hecho durante muchos años. Esas trampas son fáciles a utilizar, son sostenibles para el medio ambiente porque no usan insecticidas o pesticidas. Entonces, no solo es bueno para la naturaleza y el ser humano porque no matamos a todos los insectos, sino también puede ser útil porque en algunos países diferentes tipos de insecticidas se prohíben y no más se pueden utilizar. Entonces tenemos que encontrar nuevas ideas, tenemos que encontrar nuevos métodos, cómo realizar el trabajo del control de mosquitos. Son, por no utilizar tóxicos, son seguras para las personas y las mascotas y son aptas para el uso en el exterior y también en el interior de la casa. La mayoría de las trampas es económica y también son muy efectivas. Aquí tienen dos fotos de una abeja gat y una abeja sentinel en el campo para mostrar un poquito cómo se puede utilizar. Un estudio que ya hemos visto el año pasado, pero que me parece bastante bien porque también es en la región de América Latina y fue un estudio realizado con Aedes aegypti. Es un proyecto que se llevó a cabo durante 18 meses en 2013 y 2014, creo, em, en Manaus, en Brasil. Fue un estudio con 1.400 hogares y 450 trampas de biogens para evaluar la influencia de las trampas para mosquitos en las poblaciones locales de Aedes aegypti. La cuestión era, ¿podemos disminuir la población de mosquitos Aedes aegypti tan notable que sea más agradable para la gente? Antes del estudio no se hizo ningún tratamiento o una reducción de focos de cría, lo que normalmente sí recomendamos, sobre todo trabajando con trampas pasivas como la BGGAT. Es mejor reducir los focos de cría para hacer más atractivo la trampa después para los mosquitos. Se trabajó en 12 zonas con unos 1.400 hogares y más de 6.000 participantes. Y es importante que el área no estaba completamente cubierta por trampas, sino solo por un 60%. En las 12 zonas hubo 6 zonas de tratamiento y 6 zonas em, zonas testigo para saber cómo hubiera sido la situación sin intervención de las trampas. Se hizo dos
un estudio ya antes del tratamiento, entonces unas 8 semanas antes ya acá se coleccionó los mosquitos en las diferentes zonas para tener una base. Y después, durante 22 semanas, se llevó a cabo el estudio y eso fue durante la primera temporada de lluvias. Si comparamos los datos de las áreas testigo antes y después, podemos ver que son más o menos iguales. Mientras en el área de atrapamiento, donde se pusieron 450 trampas PG Sentinel, podemos ver una reducción de los mosquitos capturados de un 50%. Em, Ahora tenemos ya muchos estudios sobre diferentes tipos de trampas, como la CDC-AGO aquí, donde Barrera en 2014 mostró una reducción de Aedes aegypti y también em, eh, mostró que se puede disminuir el riesgo de la transmisión de chikungunya con estas trampas. Tenemos otros estudios en 2015 y 2016. Y así siguen viendo hasta la última que quiero presentarles hoy, que es un estudio bastante particular, eso lo sé, pero quiero compartirlo porque nos puede mostrar lo que es posible si trabajamos duro y utilizamos mucho las trampas para mosquitos. Fue un estudio en las Islas Maldivas, en pequeñas Islas Maldivas, y se realizó entre marzo del 2019 para 18 meses también. Este caso práctico se realizó en 3 islas que tienen una superficie de 24, 29 y 1 hectárea y están altamente infestados de Aedes albopictus y Culex quinquefasciatus. Durante más de 2 décadas se realizó la nebulización y la nebulización en caliente cada día y a veces 2 veces por día. Y realizaron que los mosquitos ya no más mueren y que debería haber una resistencia contra los insecticidas. Y eso también fue confirmado después en el laboratorio con menos de 25% de mortalidad de los mosquitos cuando estaban expuestas a permetrina o deltametrina. Aquí pueden ver una foto aérea de dicha isla. Y la pregunta era en este estudio si es posible eliminar mosquitos y con ellos el riesgo de transmisión de enfermedades utilizando trampas y manejo de focos de cría solo. Dejar completamente el uso de insecticidas y solamente dedicarse a erradicar los focos de cría y después instalar trampas para mosquitos para controlar la población de Aedes albopictus y Culex quinquefasciatus. En la isla principal de este estudio, la isla de Cunufado, que es de 41 hectáreas, se terminó el uso de insecticidas en marzo 2019. 3 meses después se instalaron 150 trampas PG Mosquiter con CO2, que pueden ver aquí en la foto, y junto con la producción de CO2 por levadura. También se instalaron 300 VGGAT en este tiempo.
También se realizó el manejo de focos de cría, es decir, eliminación de focos de cría donde fue posible, o el tratamiento con larvicidas, donde no se pueden eliminar los focos de cría. En octubre 2019 se añadieron 45 trampas más y otra vez 55 trampas más del tipo Vigimosquiter en el marzo 2020. Al final hubo 6 trampas Mosquiter por hectárea y 7.2 trampas Begegat por hectárea. En la ilustración aquí pueden ver toda la isla con las trampas. Los puntitos rojos son las trampas que primeramente se instalaron y los puntitos de color naranja fueron las trampas que añadieron después. Los resultados fueron fenómenos. En menos de 3 meses eliminaron 70 y 50% de Culex quinquefasciatus y en menos de 7 meses pudieron eliminar 75% de Aedes albopictus. En los 18 meses de intervención llegaron a una reducción de la población por 97% por Culex quinquefasciatus y 93% por Aedes albopictus. Como pueden ver en las ilustraciones aquí, que son mapas de calor, entonces al principio hubo el color rojo significó 400 mosquitos por trampa por día en las trampas y llega hasta verde es entre 0 y 10, si me recuerdo bien. Entonces pueden ver cómo pasando los meses se redujo la población de los mosquitos, empezando la pandemia y con menos turistas llegando, los focos de cría, las piscinas en las vilas turísticas se llenaron nuevamente con agua y hubo un pequeño, como digo, proliferaron nuevamente los mosquitos, pero algunos meses después ya llegaron a un estado bastante bueno como antes. Lo que también es interesante es, aunque tuvieron que comprar las trampas, que puede ser un gasto bastante grande al inicio, llegaron a un 22% de ahorro comparado con el uso de insecticidas. Cada día usaron insecticidas y fue un contrato con un prestador de servicios que costó $110,000 por año. Y los gastos utilizando las trampas, la levadura, todo el material que necesitaba, el trabajo de la gente que trabajaba en la isla para esto, solo se asumó a un $85,000. Entonces, es decir, fue un ahorro interesante para los dueños y además, no solo esto, pero también funcionó porque los insecticidas, como hemos visto antes, menos de un 25% de los mosquitos murió después del uso de insecticidas. Esto nos muestra que utilizar trampas para el control de mosquitos junto con el manejo de focos de cría es una verdadera alternativa convincente al uso de insecticidas. Los resultados son comparables a los de las nuevas estrategias de mosquitos genéticamente alterados, pero utilizando trampas vemos ventajas en utilizar las trampas a las nuevas estrategias con mosquitos genéticamente alterados. Por ejemplo, es posible la captura de varias especies al mismo tiempo. En
En este ejemplo hemos visto Aedes albopictus y Culex quinquefasciatus, que fueron los 2 tipos de mosquitos que capturan, y se puede capturar más diferentes tipos de mosquitos con las trampas. Mientras en un proyecto con mosquitos genéticamente alterados, normalmente solo tratamos un tipo de mosquitos y eso es la diferencia. Se necesita no mucha formación del personal para poder utilizar y chequear las trampas. Y tampoco se requieren gran instalaciones de cría que necesitaríamos si trabajáramos con mosquitos genéticamente alterados. Las trampas tienen la ventaja también de demostrar la captura, de ver es creer. Entonces, vemos los resultados positivos a corto plazo, podemos ver los mosquitos dentro de la trampa, pero también se siente rápidamente la diferencia en la densidad de los mosquitos. Es más económico que proyectos de control con mosquitos genéticamente alterados. Fueron proyectos en China, creo, eh, donde los gastos han comparado y trabajar con las trampas fue entre un 26 hasta un 80% más barato. Es una acción que se puede desarrollar rápida, que no requiere largas decisiones y permisos. Y eso también ayuda cuando hay brotes de enfermedades, por ejemplo, porque se puede realizar a corto plazo y tenemos resultados muy rápidos. em, y podemos tener un efecto en poco tiempo para reducir la población y con esto el riesgo de la transmisión de enfermedades, por ejemplo. Pero es muy importante y no debemos olvidar que ningún lugar es igual. Las islas, sobre todo, son otra cosa que trabajar en una ciudad densamente poblada, por ejemplo, y por eso no puede existir una sola estrategia o un solo protocolo de control. Em, para nosotros es más una adición en vez de reemplazo. Es decir, podemos utilizar las trampas junto con otros métodos de control que ya tenemos em, y solo en pocas ocasiones es la idea de reemplazar completamente un método como insecticidas donde sea necesario por la resistencia o porque permisos ya no más están válidos a utilizar insecticidas. Entonces llego al final de la presentación. Les agradezco mucho su participación. Sé que es bastante tarde para ustedes también. Fue un día bastante largo y espero que nos veamos pronto, que algo interesante podían escuchar esta noche y si tienen preguntas, me pueden escribir un mensaje. Aquí tienen mi correo electrónico y pónganse en contacto conmigo. Muchísimas gracias.